Buenas noches a todos, bienvenidos a Filosofía para Vivir Podcast. En este espacio buscamos conectar la filosofía de los clásicos a tiempos modernos. Y en el día de hoy queremos conectar un tema muy interesante y muy importante. En el capítulo anterior hablamos con una especialista en los alimentos fermentados y en esta ocasión queremos comentar sobre un tema que involucra a muchas de las personas que entramos en una edad adulta y que a veces podemos sentir una especie de miedo porque desconocemos del tema o porque particularmente no sabemos cómo afrontar esa nueva prueba que nos pone la vida. Sabemos que o el paradigma social nos plantea que crecemos, estudiamos, nos formamos para una carrera y ¿cuál es el siguiente paso? Hacer familia. Entonces, ese tema precisamente se ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, como sabemos, pero no ha habido exactamente como una educación de cómo debe hacerse correctamente. ¿Quién te enseña a ti cómo hacer papá? Y bueno, precisamente en esta ocasión queremos abordar sobre ese tema, profundizar sobre ello y conectarlo con el elemento más importante para nosotros que buscamos promover en este programa, como lo es la filosofía. Sí. Sí, bueno, en Nueva Acrópolis pues quizás sea como el elemento fundamental. Y la filosofía pues básicamente no entenderla como algo académico, algo netamente intelectual, que es como se entiende en general, sino más bien como una actitud frente a la vida, de aprender, de querer superarse, de querer transformarse y de estar abierto a, bueno, los misterios, a las grandes posibilidades que hay en la vida. El hombre es posibilidad y por lo tanto esta actitud creo que puede estar en cualquier ser humano siempre que esté despierto como a ese cambio, ¿no? A esa transformación. Entonces bueno, a partir de esta visión queremos abordar este tema hoy tan interesante y quizás uno de los temas más complejos que podríamos empezar hablando es cómo ¿cómo es posible una relación nutritiva, fluida, entre quizás una de las edades más complejas, ¿no? Que es como de la adolescencia, la juventud, y un padre, ¿no? Ya experimentado? Vemos que hoy en día quizás son difíciles las relaciones. Por un lado, los jóvenes pues queremos ya hacer nuestra vida, hacer nuestro mundo, y por el otro tenemos a nuestros padres que ya han recorrido un camino y que muchas veces no nos dejan, ¿no? No nos dejan fluir, quizás por esquemas en general. Entonces, bueno, queremos abrir ese tema y en este caso, pues, con una experiencia de madre y bueno, compartirlo también con una experiencia entre quienes hemos sido y somos hijos también. Claro, porque precisamente no es que nosotros venimos a enseñar a hacer cómo ser mamás, sino que traemos a una invitada que precisamente ha tenido recorrido durante su vida en este tema, madre de dos, y que tiene algo interesante que comentarnos porque de alguna forma, bueno, hemos compartido con ella lo suficiente y sabemos que es una persona que tiene muchas cosas por decirnos. Surley, bienvenida. Gracias, buenas noches. Bueno, soy mamá y he sido hija también, ¿no? De eso creo que trata un poco el tema, de cómo relacionarnos con los hijos, sabiendo que fuimos hijos, que fuimos jóvenes, que fuimos adolescentes, y a ver cómo evitar que haya una brecha generacional tan profunda que evite la comunicación, que no permita la comunicación. Que siempre va a redundar en beneficio del joven, que es el futuro de la sociedad y del mundo, y en ser pues mejores personas también los padres, ¿no? Porque la vida del padre no acaba cuando se es padre, la vida como individuo. Entonces, bueno, un poco eso. Ustedes quieren que les comente mis experiencias, son muchas.
Son muchas para tan poco tiempo, pero a ver, ¿qué sería importante de aportar? Eso, la comunicación con el hijo, con los hijos. Hoy en día es un tema tan difícil, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, que tenemos a la mano las redes sociales, bueno, los celulares, y a veces se ven casos extremos, ¿no? Casos que yo he visto también cercanos que, pues, los jóvenes inmiscuidos en el celular, en el aparato, y casi que por necesidad mínima, de broma, saludan entre familia, ¿no? Y eso quizás nos ha distanciado. ¿Cómo conciliar eso, ¿no? Hoy en día, Y estamos los padres también metidos en las redes y también inmersos con la mirada en los aparatos, ¿no? De la computadora, el celular. A ver, de lo que puedo hablar es cómo me ha pasado a mí, ¿sí? Cómo me he equivocado, cómo he tratado de enmendar esas equivocaciones. Y tengo dos hijos adultos jóvenes de 25 y 27 años, que están todavía en su casa, ¿sí? No han hecho familia aparte. Entonces, llevo una relación medianamente fluida, un poquito más fluida que la media, por supuesto con sus tropiezos y con los desencuentros de opiniones, precisamente por la diferencia generacional y de edad. Yo los tuve cuando tenía 30 años el primero, y entonces, bueno, cuando ahora son jóvenes, pues también tengo cierta edad, ya pasando a la tercera edad. Entonces, bueno, para mí ha sido una responsabilidad, la verdad, asumir el trabajar en acercar la brecha, ¿sí? En hacerla más corta. Porque siempre he pensado que yo pasé por ahí y que mis hijos no han pasado por la adultez, hasta ahora están en ella, viviéndola, ¿no? Y que yo puedo saber más de cómo están ellos, cómo se sienten, a lo mejor en general qué piensan, aunque pues Una el contexto es intuición distinto. natural de madre, ¿no? De madre y de adulto, Logra percibir sí, eso. de madre y de adulto, de las dos cosas. Porque pues el adulto ya pasamos por ahí. Entonces la idea es ponerme un poco empática, ponerme un poco en el lugar de ellos también, mantenerme al día en la información, tratar de también tener temas en común por los cuales conversar, que eso también los adultos a veces lo abandonamos mucho. Eso es importante, ¿no? Porque claro, hay como un extremo ahí de repente que se da, ¿no? Yo ya pasé por allí, yo tengo esta experiencia, por lo tanto tú tienes que hacer las cosas de esta manera. Claro. Y quizás no necesariamente es así, ¿no? Claro. De repente pues sí, hay una experiencia, hay un recorrido, pero como los tiempos cambian y la vida es cambio constante, pues es interesante eso, ¿no? Lo que tú dices, la empatía, sí, ponerse en el lugar del otro sin dejar de lado lo que uno ha conquistado, ¿no? Porque otro extremo también de parte de nosotros los hijos es de repente no escuchar, tener odio o resentimiento, rechazo a todo lo que me pueda venir de mis padres o de los adultos, cuando yo no he sido capaz de lograr nada. A veces no soy capaz ni ordenar el cuarto mío. Exacto. Sí, no he hecho méritos. Otro extremo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con usted. Por ejemplo, ¿cómo fue, o sea, hablando de eso, ¿no? De ponernos en el lugar de la otra persona y sabiendo cómo ir de ese contexto, yéndonos un poco de atrás para adelante, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia, primero siendo hija? ¿Y cómo sentiste ese cambio de rol? Porque es un cambio importante, ¿no? O sea, esa toma de responsabilidades, de que la vida te dice, bueno, llegó la hora de tú ser jefe de familia, líder, no sé qué término se le usa, y ser tú, cambiar, o sea, ¿cómo fue tu formación de hija? ¿Y cómo sentiste ese tránsito a ser? ¿Sí se entiende? Esta pregunta es crucial cuando uno intenta hacerlo bien, ¿no? Y ser un buen padre.
porque el primer referente que tenemos, que en la introducción de ustedes, sí, totalmente nadie nos enseña a ser padres, pero sí tenemos el referente de cómo nos criaron los padres, de nuestros hogares, de nuestras casas, los que lo hemos tenido. Entonces, a ver, tendemos a hacer dos cosas eh, totalmente opuestas. O lo hacemos igualito como lo hicieron nuestros padres, porque creemos que esa es la manera y no hay otra, o nos tratamos de alejar totalmente de ese modelo porque quedamos traumatizados, porque a lo mejor ellos tuvieron sus deficiencias, por supuesto, como los tenemos todos, ¿no? Entonces, primero tenemos que ubicarnos en el contexto de que la época en la que me estaban criando mis padres a mí es diferente a la época en la que yo estoy criando a mis hijos. Eso es una verdad ineludible. A ver, entonces lo que fue bueno en ese momento y que me formó la persona que ahora soy, no, ya no es vigente, ya no es válido para yo aplicarlo con mis hijos. Entonces ahí empieza el compromiso, de no hacerlo de manera, a ver, natural y por inercia, porque ahí están y porque hay que alimentarlos, vestirlos y llevarlos a la escuela y criarlos, ¿no? Ahí es donde hay que asumirse también como el adulto referente y entender cuál es el contexto de ahora. Por eso hay que informarse, por eso no hay que abandonarse como individuo, porque ya se es padre de familia y se tienen tantas obligaciones y ocupaciones. Hay que conseguir tiempo, ¿sí? Para seguir siendo persona, individuo, para seguir informándose, para percatarse en qué mundo estamos viviendo ahora, ¿sí? Porque el mundo no se detuvo cuando nacieron los hijos. ¿Ve? Y complejo eso, ¿no? Porque, claro, por un lado lo que tú dices, tengo una responsabilidad, tengo hijos, tengo que trabajar, Claro. tengo que ocuparme, ¿no? Y claro, lo que hacemos normalmente, o lo que se hace en general es eso, ¿no? Como trabajar para subsidiar o, digamos, cumplir con ese rol de suministrar la parte del alimento, escribirlos en el colegio. Pero claro, formarse como padres, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo? Claro, y ver a los hijos como un individuo, ¿no? Como un ser independiente. Ese también es otro momento que lo transforma a uno por dentro. Porque en mi época, por ejemplo, se concebía a los hijos como responsables de cumplir los sueños de los padres, ¿sí? Y de seguir con los sueños incluso familiares. Ajá, por ejemplo. Vive de tu madre hasta que pueda vivir de tus hijos, dice la... Eso también es un punto, eso también es un punto, pero este era un punto en el que, a ver, yo no pude estudiar porque te lo di todo a ti, porque yo me sacrifiqué por ti, entonces tú tienes ahora que sacar la cabeza adelante y ser un profesional, el profesional que yo no fui. Esos discursos eran comunes, no solo en mi casa, en la mayoría de las casas de mis amigas y mis amigos, ¿no? O sea, era de una generación. Ah, bueno, si yo sentí ese peso encima, ¿sí? Y eso de repente me coartó de seguir mi camino como individuo y a lo mejor solo cumplir las expectativas. Tengo que pararme y decir, y esto es lo que yo quiero ahora para mis hijos. Exacto, exacto, porque es que es esa parte o esa falta de saberse conectar con la experiencia que uno está realizando o con lo que uno está haciendo. Porque mira, a mí por ejemplo me pasó hace mucho tiempo, hace años, cuando yo trabajaba en un lugar donde hacían ropa personalizada, estampados y eso. Y la jefa tenía una niña. Y la niña era una niña pequeñita, como de 2, 3 años, y la niña era muy escandalosa. Y bueno, por su naturaleza era una niña que hacía muchos berrinches, todo el tiempo quería que le dieran el teléfono, todo el tiempo quería que le dieran la tablet, la niña quería estar jugando y si no la dejaban se ponía a patalear, a llorar, tiraba las cosas, bueno, las cosas que se hacían en la empresa y eso. Y mi jefa, ella me contó que ella había sido criada en un ambiente hostil. O sea, de que ese tipo de reacciones generaban hostilidad en los papás. Sin embargo, la reacción que ella tiene con su hija fue no reaccionar ante lo que la hija estaba haciendo.
y si la hija hacía 1000 berrinches y hacía 1000 destrozos, ella no generaba ningún tipo de respuesta ante eso. Y claro, yo veía eso, yo ya había incursionado en el camino de la filosofía y me había empezado como a preguntar, o sea, ¿de verdad esa es la forma correcta? O sea, ignorar, llegar a ese otro extremo. O sea, claro, es esa reacción. O sea, como a mí me educaron de una forma, voy a responder de la otra forma completamente opuesta. Pero ese otro extremo también ¿será correcto? No sé qué piensas tú. En mi opinión, no. Ahí, porque ahí hay dos cosas. Ahí, igual estoy utilizando a mis hijos, igual me estoy proyectando en ellos, igual estoy queriendo saldar una deuda que tengo seguramente emocional con mis padres y la quiero saldar utilizando ahora a mis hijos, porque entonces los estoy malcriando para ir al otro extremo y como decir, yo no lo voy a hacer como mis padres. Yo sí voy a ser permisiva, yo no voy a ser violenta, no que la violencia esté bien, por supuesto que no, pero yo no voy a ser disciplinada, que es otra, ese sí es el aspecto necesario en la crianza de un hijo, la disciplina. Entonces, igual la sigo utilizando, la estoy consintiendo porque a mí conmigo no lo hicieron. Igual me estoy proyectando en ella. Ahí tampoco hay una responsabilidad de asumir, a ver, ajá, ok, mis papás no tenían las herramientas y fueron violentos en la crianza, eso no estuvo bien, yo no quiero ser violenta con mis hijos, pero ¿cuál es el punto más cercano a lo medio que me va a permitir ser un padre responsable? ¿Sí? Y ocuparme. Porque berrinches, yo creo que todos de niños, si nos dejaban, todos hacíamos berrinches. Porque somos ajá, una esponjita que vamos absorbiendo lo bueno y lo malo, etcétera. Pero ya un padre que esté ocupándose, y por ejemplo yo he tratado de ocuparme, ¿sí? Con aciertos y desaciertos, pero por lo menos sí me he ocupado y me he puesto el problema. Entonces tengo que ver, ajá, ¿qué hubo de bueno en mi crianza? O sea, ¿qué puedo extraer de ahí que sea bueno para yo criar a mis hijos? ¿Y qué hubo que yo siento que no funciona? O sea, que no funciona en esa época y mucho menos va a funcionar en esta. Y también, repito, hay que ponerse en contexto, hay que informarse, hay que darse cuenta, o sea, cómo está el mundo ahora, claro, en qué mundo viven mis hijos. Es parte de estar presente también. Porque si yo solamente ando ocupada produciendo para otorgarles bienes materiales y facilidades y pagarles la universidad y apoyarlos económicamente en todo, pues tampoco estoy presente. O sea, tampoco sé qué sienten, qué piensan, qué ilusiones tienen, qué conflictos tienen ahora, qué es importante para ellos, porque lo más seguro que lo que sea importante para mis hijos, a lo mejor yo no lo he entendido y por eso no es importante para mí, porque no me he puesto en el lugar de qué es importante para ellos. Estaba conversando con las amistades, porque nosotros hablamos de ser padres. Entre los amigos nos apoyamos. Hay esa duda. Sí, pues, sobre todo dudas. Lo que menos hay es certeza, pero sí dudas. O sea, mira, me pasó esto y no sé qué opinas tú, qué tal. Nos tratamos de apoyar los que queremos tratar de hacerlo bien, ¿no? Entonces, eh, con mis hijos, por ejemplo, a ver, para mí era indispensable ir a la universidad. Para mí era indispensable conseguir después de la universidad un trabajo, si era posible en mi época, un trabajo de un cargo público, porque eso me aseguraba el sustento, o sea, las necesidades básicas cubiertas. Eso ha cambiado totalmente. Primero que ha cambiado que a mis hijos de repente no les interesa eso mismo que a mí me interesaba. Ellos quieren, en una ocupación que no es la más tradicional, por ejemplo. No es el caso, pero a lo mejor un hijo que quiere ser músico y quiere vivir de la música o del arte. Eso era inconcebible en mi época. Sí, y eso es como un cambio total, pero que me hace recordar esto de la conexión, ¿no? La complejidad de la conexión. Yo he visto, bueno, mi experiencia ha sido de que de repente, pues, en ese intento del padre o de la madre de conectar con el hijo, a veces
se van a los extremos, ¿no? De querer como transferir su experiencia y hablar y hablar y hablar y hablar de cómo debiera hacerse. Y quizás conecta con lo que tú dices. ¿Qué tiempo le damos a la escucha? ¿Escuchamos realmente el joven en dónde está? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las inquietudes? Escucharlo. Pero claro, ese es un problema de la sociedad que tenemos todos en general, ¿no? Que como escuchar realmente a una persona es un esfuerzo, o sea, es una virtud. Normalmente nosotros llegamos es como a echar nuestro cuento y a echar, exacto, ajá, y a echar nuestro cuento, entonces no damos ese espacio, esa apertura para realmente entender cuál es la necesidad de la otra persona. Ahora, y a partir de eso otra cosa, ¿no? No para de repente complacer todo lo que se diga, ¿no? Sino es para abrir el corazón y ponerse en el lugar del otro. Sí, verlo como un individuo. Porque, a ver, muchos papás cometemos varios errores. Yo soy amigo de mis hijos. Eso es una contradicción. O sea, esos son dos caras de una moneda. Ellos son un paradigma moderno, ¿no? Sí, eso sí, yo lo escucho mucho también. Entonces, yo no entiendo cómo se puede ser amigo del hijo, la verdad. Porque, a ver, el hijo no necesita amigos, el hijo hace sus amigos, ¿sí? Los hace en sus espacios, en sus entornos, con sus iguales de ilusiones, esperanzas, motivaciones. Entonces, él de mí no necesita un amigo, él ya tiene amigos. De mí necesita lo que no tiene sustitución, que es una madre. Sí, eso sí no lo va a conseguir en la calle. La única que podría darle ese referente soy yo y esa imagen. Entonces, en eso es que yo tengo que trabajar, en cómo ser una buena referente y una madre lo mejor, la mejor referencia para ellos que se pueda, que yo pueda, que esté en mis herramientas. Ese tema es fundamental, por lo menos para la generación mía, sobre todo. Ese tema de que se presenta en las familias la ausencia de un rol paternal o maternal, quererlo suplantar con lo afuera, precisamente. O sea, yo busco esa figura paternal, esa figura maternal en una pareja, en mis mejores amigos, en la persona que me da las lucas, en esos roles, pero evidentemente como lo presenta nuestra sociedad desde lo material, pues, o sea, y sí, todo externo, y a veces hasta irreal. Y bueno, a partir de de esas ausencias, porque, o sea, porque la psicología incluso lo dice, el rol de la madre y el rol del padre en la crianza de un joven es tan vital, pero tan vital, que bueno, incluso el psicoanálisis mismo, o sea, presenta de que si uno tiene un conflicto con el padre o con la madre, desde niño, esa va a ser su prueba durante toda su vida, por ejemplo. Y yo lo veo, y no lo digo como comentario intelectual, sino que lo veo en mis contemporáneos, lo veo en personas de mi edad con una ausencia, con lo que le llaman depresión, con una baja autoestima, porque primero no se ha cultivado esa energía familiar que es vital, y hay una ausencia, un hueco por llenar siempre, porque familias disfuncionales en esta época, en estos tiempos, abundan mucho. Sí, y las ha habido siempre, ¿no? Pero ahora, claro, se ve más. O bueno, eso, exacto, a lo mejor se nota más. Se nota más, seguro. Y totalmente de acuerdo contigo. A ver, están los muchachos, muchos están solos y se sienten solos, porque la figura de autoridad no está presente cumpliendo su rol, porque puede estar su papá y su mamá en la casa, y lo que estábamos hablando hace rato, a lo mejor acompañándolos desde lo material y consintiéndolos desde lo material, pensando que con eso llena, Con eso es suficiente. ajá, exacto, sustituye lo que en realidad es el rol de padre, que primero es un rol de autoridad, indiscutiblemente. O sea,
Es un rol de que yo estoy primero y de que yo tengo más herramientas que tú, ¿sí? Para acompañarte y para ser tu referente. La experiencia, Sí, hay una aunque autoridad. sea. Pues hay un rol de autoridad, indiscutiblemente, incluso en la casa, que también hay hijos que no respetan el rol de autoridad de sus padres. Y hijos primero que no hacen nada bien por ellos como individuos y mucho menos entonces aportan a la casa. Un tema fundamental allí que creo que la autoridad, o sea, un temazo, porque la sola palabra ya hoy en día nosotros le oímos, ¿no? Autoridad. Autoridad ya no hay, o sea, esa palabra incluso ya ni se tiende a utilizar, ni en los salones de clase, ni en las familias. Ya no es, por ejemplo, ya no es profesor, sino facilitador, se tiende como a bajar, ¿no? Vamos a igualarnos todos hacia abajo. Sí, ya no hay maestro, ya no hay, está el padre, no está la madre, de referente. Y eso es muy de los adultos también, porque bueno, si no está bien visto, no importa. O sea, si el hijo no lo ve bien, eso no es lo que más me debe importar. A mí me debe importar el bienestar de mi hijo, no que él esté de acuerdo o no esté de acuerdo, o esté conforme o no esté conforme. O sea, hay cosas que no son negociables. Sí, porque Como si el no hay, ser padre O sea, con que, autoridad. que son claro, los porque si valores. no hay autoridad, Sí. digamos, no hay autoridad en cualquier grupo humano, ¿hacia dónde caminamos? ¿No? ¿Hacia dónde caminamos, no? No hay objetivo. No porque el hecho de que seamos mayores eso nos da la razón, ¿sí? Ni tampoco por el hecho de ser padres, pero ahí también tenemos que asumir con responsabilidad. O sea, un padre que no tenga valores, pues tampoco puede ser un referente, ¿sí? Un padre que no tenga valores, el hijo no lo va a respetar, o sea, no va a ser una figura de autoridad. Entonces también es ocuparnos nosotros de qué tipo de referentes somos, ¿sí? De si somos personas buenas, ¿no? O sea, con valores para poder entonces exigir. Exacto, o sea, de acuerdo a la autoridad que se ejerza, ese va a ser el resultado. Pero claro, quizás lo que hemos perdido de vista es que, bueno, como forma parte de la naturaleza quizás, de la naturaleza humana, ya la primera autoridad es, por ejemplo, ganarse la vida, quizás, ¿no? Entonces ya en ese marco, en nuestra casa, ya hay una autoridad, o sea, hay una persona que se sabe ganar la vida y es capaz incluso de hacerse cargo de otras personas. Hay un imperativo categórico. Sí, pero ya, pero, exacto, pero eso ya, incluso los jóvenes lo desconocemos, queremos saltarlo, ¿no? Entonces, lo que tú decías, de repente no aportamos nada, no somos capaces de producir o no nos hacemos cargo de ninguna responsabilidad en la casa, pero queremos exigir reglas o queremos exigir, pero no nos hemos ganado nada, quizás tampoco, ¿no? Entonces hay como un revuelto allí que genera el resultado que tenemos. Un revoltillo, y para dejar así un poquito con la idea más clara, autoridad no es violencia, ¿sí? Y autoridad no es ese padre con la cara de vinagre al que el hijo no se le puede acercar. O sea, autoridad, yo en mi criterio muy propio y lo que me ha funcionado medianamente, es que hay cosas sobre las cuales no se puede negociar con los hijos. Hay muchas sobre sí, o sea, la mayoría de las cosas se pueden negociar con los hijos, ¿sí? Y ahí está el ser cercano. Pero hay cosas sobre las que no se puede negociar con los hijos. Por ejemplo, porque podemos tener en la casa un hijo desempleado, por ejemplo, ¿sí? Y yo no lo voy a minimizar porque mi hijo está desempleado. Claro. Pero mi hijo también se tiene que asumir como adulto de que si yo estoy desempleado, por ejemplo, entonces colaboro en los haceres de la casa, por ejemplo, y soy una persona ecológica con la que es la persona a lo mejor que tiene más chance de escuchar al que llega de la calle estresado, etcétera. Es un aporte emocional y hay un aporte también material de otra manera. Y yo también entonces tengo que respetar
el rol que está cumpliendo él, porque en este momento, en estas circunstancias, que es lo más seguro es que cambien en cualquier momento, él está en esa situación. Lo que sí no puedo negociar, por ejemplo, o sea, yo puedo negociar que mi hijo esté desempleado y que esté aportando de otra manera, pero no puedo negociar que se levante a las 2 de la tarde, ¿sí? Que no se le pueda hablar, porque entonces él está de mal genio, porque él está pasando por una situación y entonces él no puede ser ecológico y tiene que ser agresivo con todos los que están en la casa, que no... O sea, ya, eso ya es como rebeldía y ausencia de la virtud. Claro. O, ¿cómo se le dice? O sea, sí, como ya, o sea, ya carecer de esa parte Yo creo que es como medianamente... un egoísmo en el que o sea, caemos sí, todos, ¿no? egoísta, como ¿no? un narcisismo, ¿no? Como Sí. no, Un narcisismo, el mundo gira exacto, o alrededor sea. de él Y todos aguántenme como estoy. Exacto, porque él está pasando por una Sin, situación. sin embargo, igual es importante también a esos casos responder con, o sea, es obvio, pero para enmarcarlo y que quede claro, responderlo con pedagogía y con amor. Que tampoco es que ante eso se va a responder con un golpe No, es que o sí, con ya lo una... hemos conversado. Pero, Exacto, sí. pero para no es llegar a violencia. eso, Sí. no es tan fácil, ¿no? O sea, no, claro, claro. Ahí no hay posibilidades. O sea, cuando se recurre a la violencia, a ejercer autoridad pensando que se puede ejercer a través de la violencia, se pierden todas las posibilidades de diálogo, de acercamiento y de relación. O sea, ahí la brecha, si la queríamos acercar, en mi opinión, se separa totalmente. Fíjate qué interesante porque se me ocurre de que a partir de este análisis, digamos, de esta conversación, podríamos diferenciar como tres naturalezas de autoridad, ¿no? Entonces hay unas quizás que se alejan y otras que se acercan más a ese factor como humano, ¿no? O sensible humano que es lo que estamos buscando como de los valores humanos, ¿no? Como de tener en cuenta la psique, las emociones, la psique, la mentalidad y no aplastar al otro. Pero la verdad es que las autoridades que normalmente conocemos son de tipo, o está la autoridad económica. Por ejemplo. Económica, o sea, yo produzco más que tú, tengo más dinero que tú, por lo tanto tú te sometes a eso, que se da, bueno, obviamente en las empresas o en algunos Una sistemas relación de económicos, poder. exacto. Y la otra puede ser como más, podríamos llamarla de tipo militar, ¿no? Que es como de imposición. De total imposición. Son cosas que funcionan quizás en ámbitos más económicos, mercantiles o en este caso instituciones militares, ¿no? Pero lo humano, sí, esos valores humanos, esa parte como de tener en cuenta la emoción, la mentalidad, no, eso ya queda lejos porque quizás es más difícil llegar allá, ¿no? Pero estas dos creo que Son las que se ejecutan normalmente porque requieren de menos esfuerzo. o no hay autoridad. Sí. Esa es la otra. Es lo que estabas tú comentando de tu jefa que dejaba a la niña hacer todo lo que quisiera, ahí no hay autoridad. Ella queriendo evitar la violencia, entonces no ejerce autoridad. Pero la autoridad se debe ejercer, en mi criterio, y siempre intento acercarme a eso. O sea, uno siempre está en perfeccionamiento y en experimento y error, ¿sí? Por lo mismo de que no tenemos manuales. Pero, a ver, volviendo al discurso que llevaba, hay cosas que no son negociables. Yo creo que ahí está un poco en los límites, ¿sí? De donde se raya todo el límite de relación de poder que ya se convierta en tóxica, el libertinaje, o sea, el no ejercer la autoridad, el que te pierdan el respeto, o realmente el tratar de mantener el rol de padre con autoridad, pero padre cercano, ¿sí? Es como un estira y encoge. Darle como un valor más humano a esa relación. A lo mejor es un poquito más difícil que el ser solo autoritario, porque ahí llegas tú y impones, y si llevas el poder económico en la mano, pues impones más y ya pasó, o sea, te obedecen y todo, ahí no hay relación.
sea, ahí no hay conexión. Y puede que funcione bastante bien, ¿no? Y la familia se vea bien ordenadita y todo crezca, pero... Hacia afuera, seguramente, en lo Pero, material, exacto, en pero lo- adentro puede que Habría que crezcamos revisar las con emociones. resentimiento, con negación y que eso no se sostenga en el tiempo, quizás tampoco, ¿no? Y a lo mejor no es un hijo fortalecido, que de eso se trata, ¿sí? A lo mejor no es cómo me siento bien como padre, este, sino a ver cómo tengo un hijo funcional, ¿sí? Un hijo que ¿Cuál es el está resultado? preparado para hacer su propia familia o para ser un individuo independiente que pueda con su existencia. Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces, hacia allá es lo que hay que trabajar y hay que sintonizarse con el hijo individuo, ¿sí? Que es otra persona. Sí, bueno, ahí precisamente bueno, la filosofía, ya como para ir cerrando la idea y haciendo un cierre propio, la filosofía clásica precisamente da algunas directrices obviamente muy mínimas, que si una clave interesante que tienen es que, al igual que cualquier enseñanza, es que a pesar de ser de personajes de siglos antes de Cristo, son herramientas que aún se pueden aplicar en tiempos modernos precisamente. Y bueno, por ejemplo, la idea del mérito y de la autoridad, Platón precisamente lo desarrolla como una persona que a partir de lo que gana y obtiene es lo que puede exigir. O sea, una persona no puede exigir de lo que no tiene, de lo que no ha ganado, lo que no ha conseguido. Y eso se puede ver tanto en la escala política, que es como Platón lo plantea de manera externa, pero se entiende que Platón también habla en ese sentido de una parte, o sea, habla tanto del ser externo como del ser interno. Entonces, eso obedece a cualquier plano de la parte social humana, en el trabajo, en las relaciones de pareja, en la relación política, en toda, y evidentemente en la familia. Entonces, la respuesta pudiera estar precisamente en que el papá primero, cuando hace su proceso de transicionar de hijo a padre, es precisamente lograr esa parte de autoconocerse de sí mismo. O sea, en qué falló como hijo, en qué fallaron sus padres como padres y cómo él puede mejorar esa parte. Y ahí yo lo conectaría con otra idea que es la idea de Confucio, que precisamente habla de que uno como líder, sea nuevamente en el ámbito que sea, uno debe tener tanto la capacidad de dar amor como de dar justicia, le llama Confucio, la idea de la justicia. O sea, no es rebelión, no es repeler, no es atacar, y tampoco es consentir, tampoco es entregar de más, sino como encontrar ese balance, como encontrar ese punto intermedio. Entonces, cualquier civilización que nosotros queramos ver en la antigüedad que han funcionado, en el ámbito político, pero lo podemos llevar a la escala familiar, han funcionado en base a ese esquema. Y ahí como una prueba, una referencia. Una referencia, sí. No sé qué piensas tú. Sí, y que quizás también pues lo que yo veo es que si da esta conversación de que si queremos ponerle como ese punto humano, es necesario pues formarse, ¿no? Formarse como en este caso como humano en general, porque ese liderazgo o esa guía que ejercemos en nuestra familia, pues también lo ejercemos en todos los ámbitos, ¿no? Pero es algo que no se ve en general, no se ve y bueno, por lo menos en Nueva Acrópolis, en general los temas que abordamos, tratamos de que apunten justamente a tocar estos valores que como vemos son tan necesarios en la vida cotidiana y que nos pueden ayudar, pero no solamente desde un punto de vista de entenderlo intelectualmente, sino de experimentarlo, de vivirlo, ¿no? Y entonces, bueno, son espacios privilegiados que hemos tenido el ejemplo en la historia de que han participado varios personajes que han sido líderes, no solamente grandes líderes de familia, sino
de toda una civilización. Ujú. Entonces, bueno, creo que el punto fundamental es ese, ¿no? La educación que debemos tener de nosotros mismos, pero como en esta tradición. Claro. Pues, El valor más humano, humana. los valores humanos, cuáles son mis valores, conocer al hijo como un Conocer. individuo, cuáles son tus valores. Sí, que el joven también es fundamental que se acerque a estos temas, ¿no? Porque así podemos entender mejor, comprender y aprovechar la experiencia de los padres también. Hallar puntos de encuentro, creo que Sí, esa es la meta. sí, es fundamental esta herramienta porque permite indagar en esas cosas que no entiendo y que respondo con a veces hasta con automatismo, mecanismo, sea un poco más visible, ¿no? O sea, quitarle ese polvo encima y que permita vérsele de más forma. O sea, a esos traumas que pueda tener mi futuro hijo, a esas situaciones tan complicadas que yo no entiendo, porque seguramente todos vamos a crecer y las generaciones siguientes van a tener otras situaciones sociales que nosotros no vamos a entender, así como nuestros padres no lo entendieron, y así eso se va a repetir constantemente. Entonces, yo diría que fundamentalmente la autoridad, la empatía, el amor y la justicia serían como esos valores transversales. Sí, Bueno, creo que con eso estamos bien. sí. Es un temazo, es todo un tema para profundizar. A lo mejor podríamos hacer otra sesión profundizándolo más en un futuro, porque la paternidad no es fácil y hablarlo en este tiempo pues igual no es sencillo, pero se hace el trabajo, se hace con cariño y se hace con amor porque sabemos que hay personas que nos están escuchando que pueden estar pasando por una situación similar, teniendo esas dudas, ¿no? Y teniendo esos conflictos. Entonces, bueno, si quieren conocer más sobre Nueva Acrópolis, la Escuela de Filosofía, en la descripción van a tener nuestras redes sociales. Recordar que este podcast Filosofía para Vivir se graba desde la sede de San Cristóbal en Venezuela. Y bueno, nuestros Instagrams va a estar en la descripción, @nuevapisoacrópolis.sc y @acrópolistarga. Nuestra página web también va a estar en la descripción y bueno, van a encontrar ahí toda la información de nuestras actividades, de nuestros eventos y de lo que estamos realizando constantemente. Muchas gracias.